Como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros por la vía telemática la arquitecta Patricia Sánchez, asambleísta nacional electa de Pachacutic. Con ella vamos a hablar sobre acuerdos legislativos. Vamos a ponerla en pantalla dividida. ¿Cómo está, arquitecta? Un gusto tenerla aquí en este espacio de entrevistas. Buen día. Buenos, buenos días, señor periodista. ¿Cómo está usted? Buenos días a la audiencia también que hoy nos escucha. Muchas gracias. Muy bien, arquitecta. A ver, arquitecta, la próxima asamblea tiene su primera reunión el 14 de mayo, si no me equivoco. Pero para esto, lamentablemente, por las fallas del internet, pues se quedó la señal. Esperemos que se restablezca. Me confirma Jorge Icar. La tenemos nuevamente. Arquitecta, se fue la señal unos segundos, pero en todo caso ya retomamos nuevamente su imagen. A ver, arquitecta, yo le decía que el próximo 14 de mayo sesiona la asamblea y donde van a elegir al nuevo presidente o presidenta de la asamblea, del ente legislativo. Hay acuerdos que ya se están haciendo entre varios partidos, movimientos políticos, asambleístas independientes, y me imagino que ustedes también tienen aspiraciones de poner al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esos acuerdos que hasta el momento se realizan dentro de Pachacutic y otros movimientos? Como le decía, buenos días, señor periodista, a la ciudadanía. Repito el saludo y voy directamente a contestarle su pregunta. Sí, el espacio, recordemos que el espacio de la Asamblea es el espacio de la confluencia política de todas las fuerzas que se manifiestan en el país. En ese sentido, el bloque Pachacutic tiene una representación de 27 asambleístas. Estos 27 asambleístas estamos férreamente unidos en cumplir el mandato que el pueblo nos ha delegado, y eso es buscar la forma que desde la Asamblea nuestras actividades prioritarias, que son las únicas, que son la fiscalización y la legislación, se dé de cara a los intereses populares. ¿Cuáles son los acuerdos a los que hemos llegado buscando esta línea? El único acuerdo que tenemos firmado y que ha sido público es con la bancada de la Izquierda Democrática, con la que llegamos a conformar un bloque de 45 asambleístas. Correcto, 45 asambleístas. ¿Hay posibilidades de conversar también inclusive con el correísmo? Nosotros estamos conversando con absolutamente todas las fuerzas políticas de este país, pero es un diálogo absolutamente abierto, un diálogo que permita que la agenda parlamentaria, una agenda parlamentaria en favor de los intereses populares, tenga efecto, tenga su práctica, tenga su objetividad desde la Asamblea. No podemos negarnos a conversar con nadie, sino establecer cuáles son los puntos de acuerdo que nos permiten ese diálogo sobre la mesa. Vuelvo a repetir, tenemos que inaugurar una asamblea que destierre totalmente aquellas formas de hacer política debajo de la mesa y de los repartos. Tenemos que inaugurar una forma del ejercicio político transparente de cara a la ciudadanía, como tiene que ser, y con la participación de los mandantes. Entonces, en ese sentido, estamos conversando, como le digo, con absolutamente todos los sectores políticos que garanticen que desde la Asamblea se vayan a empujar todas aquellas leyes y reformas de ley que permitan mejores condiciones de vida para la ciudadanía. Correcto. A ver, ¿usted qué piensa sobre la propuesta que tiene el presidente de la República, Guillermo Lasso, de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular? Bueno, el tema de la consulta popular, el tema del Consejo de Participación Ciudadana ha sido materia de su análisis por diversos grupos y diversos momentos. Este espacio que es un espacio que se conformó
en el último periodo del legislativo, es un espacio que está llamado a hacer eso, justamente lo que su título dice, lograr la participación ciudadana. Esperemos que ese mandato se cumpla y la ciudadanía será la que tiene que decidir finalmente el rol que le toque jugar, ¿no?, al Consejo de Participación Ciudadano. En este momento tenemos un consejo que a ratos actúa en favor de los grandes intereses, a ratos se retrae y todavía está como mediando, ¿no?, su acción en el fortalecimiento de la democracia. Como Patricia Sánchez, ¿usted cree que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana o debe de continuar? El Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser restituido de tal forma que garantice el nombramiento de aquellas autoridades que son las más importantes o una de las más importantes en la función del Estado. Tiene que fortalecerse este espacio y yo pienso que la comunidad es la que tiene que decir si este espacio se queda o se va. O sea, hay muchas manifestaciones, ¿no?, que dicen, bueno, tiene que restituirse, tiene que volverse a una cámara, a una bicameralidad, ¿no?, para que de esta forma poder desde este espacio solventar aquellas acciones que hace el actual Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que dar muestras de que realmente está constituido para eso. Hasta que los niveles de democracia no se cumplan, ¿no?, los niveles propios en los que fue elegido este órgano no se cumplan, tenemos que seguirlo manteniendo. Correcto. Estamos dialogando con Patricia Sánchez, la arquitecta Patricia Sánchez, asambleísta electa nacional de Pachacutic. Volviendo nuevamente al tema de la asamblea, arquitecta, y de la actual asamblea y de las últimas leyes que están aprobando de carácter urgente, porque resulta que la asamblea, todas estas últimas leyes las han mandado urgente por parte del presidente de la República y que tienen que aprobarlas ya, y así están haciendo. La semana pasada aprobaron la ley de defensa de la dolarización. Me gustaría escuchar el criterio de una persona que va a ser la asambleísta a partir del 14 de mayo, que nos va a representar a los ecuatorianos. ¿Qué criterio merece tener leyes que en este momento está aprobando este gobierno que está de salida con una asamblea que tiene una aprobación no más del 4%? Sí, hace muy pocos días nosotros vimos cómo 87 asambleístas, si no mal recuerdo, aprobaron la ley de defensa de la dolarización, dejándonos absolutamente absortos a muchos asambleístas, incluso a asambleístas del bloque Pachacutic, porque hasta con votos de compañeros nuestros ha sido aprobada esa ley. Sí, es una ley que preocupa mucho porque ¿cuál es la opinión generalizada? Es el regreso de prácticas que ya le hicieron mucho mal al país. Recordemos el feriado bancario, recordemos la época de los 90, ¿no? Se estarían reproduciendo aquel contexto en el que se produjo el feriado bancario. Entonces, realmente nos preocupa mucho, ¿no?, que esta ley de defensa de la dolarización no sea otra cosa sino que la fuga de capitales que van a terminar poniendo en riesgo justamente la dolarización. Justamente lo que quiere evitar la ley, entre comillas, es lo que se podría producir
con esta reciente conformación de esta ley de la dolarización. Arquitecta, en este espacio de entrevista me acompaña mi compañera Yadira Escobar, que tiene más inquietudes para usted. Yadira. Gracias, Jaime. Arquitecta, buenos días. Bueno, Yacu Pérez, arquitecta, desde el comienzo y hasta el final, sobre todo, siempre estuvo diferencias tal vez con Jaime Vargas en el sentido de que al final hizo una denuncia diciendo que había torpedeado su campaña política, su iniciativa de llegar a la presidencia. Bueno, también fue público al final que él lo hizo pues claro su apoyo con el candidato Arauz. En este sentido, él podría en este momento político del Ecuador ser tal vez una conexión entre dos bloques, digamos, de Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social para que Salvador Quispe sea el candidato oficial o el presidente de la Asamblea. A ver, Salvador Quispe ha sido propuesto por el bloque Pachacutic para que ocupe la presidencia de la Asamblea. En reconocimiento a su trayectoria política, a la defensa de los intereses populares, y pensamos que él es un idóneo candidato para ocupar la la presidencia de la Asamblea, porque no solamente representa un bloque importante de parlamentarios, sino porque exigimos, como todos los ecuatorianos exigen, la participación democrática en los destinos del país. Somos un movimiento importante, el movimiento Pachacuti, que es un movimiento importante, tiene una cuota importante en el Parlamento, y el Parlamento, la Asamblea, que no es sino la confluencia de varias manifestaciones políticas. Un país que se precie de ser un espacio democrático debe dar espacio de participación real a todos los agentes políticos y a todos los movimientos que hacemos política en el país. Entonces, creo que es absolutamente legítimo que el movimiento Pachacutic esté aspirando a tener esta representación. Entiendo, pero ¿qué papel juega allí Vargas, arquitecta, para la alianza de estos bloques? El señor Vargas todavía sigue siendo presidente de la CONAIE. Por supuesto que su cargo está, hace algún tiempo debió haber sido elegida la nueva directiva por el tema de la pandemia. Esto se ha retrasado. El señor Vargas ocupa la presidencia en este momento de la CONAIE, y el espacio de la CONAIE es un espacio de participación y de representación de los movimientos indígenas. El espacio de Pachacutic es el brazo político, es un espacio político de participación más amplia, en donde confluyen no solamente el movimiento indígena, también confluyen otros movimientos de campesinos, ciudadanos, grupos excluidos, ¿no? Campesinos, maestros, urbanos, populares, ¿no? Es un espacio de participación mucho más amplio que la CONAIE. Así es que nosotros pensamos que el espacio de Pachacutic es un espacio que abriga a muchos más movimientos sociales que la CONAIE, no dejando de reconocer que la CONAIE es el principal movimiento al interior. El movimiento indígena es el principal movimiento al interior del movimiento Pachacuti. Bien, Pachacuti suma 27 asambleístas, tal como usted lo ha dicho, y su candidato sería Salvador Quispe. Han hecho alianzas con Izquierda Democrática y sumarían unos 45 votos, pero aún así necesitan otros votos para que él sea el presidente de la Asamblea. ¿Qué tipo de alianzas o cuáles serían estos otros bloques políticos que ustedes estarían buscando para conformarlo como presidente de la Asamblea?
Sí, la alianza con la izquierda democrática se la hizo y se la estableció en base a una agenda programática. Y esa va a ser el mismo camino que nosotros vamos a seguir y a continuar en el proceso y en la búsqueda de tratar de encontrar un espacio desde la Asamblea que nos permita la gobernabilidad. ¿Cuáles son los otros grupos que pueden estar confluyendo en esta alianza? Las alianzas que nosotros hacemos son en base a nuestra propuesta programática. Es ese el eje de articulación de los partidos políticos o de la alianza. Es la propuesta programática, y la propuesta programática del bloque Pachacutic es clara, ha sido conocida y ha sido no solamente presentada legalmente, es conocida públicamente y es la herramienta fundamental con la que nos sentamos a hacer acuerdos transparentes y sobre la mesa con los otros actores políticos. Recordemos que la Asamblea es un espacio de confluencia de varias fuerzas políticas y lo que nos convoca es una agenda legislativa en función de los intereses populares. Es esa nuestra guía, nuestra meta, nuestra dirección, nuestro norte, ¿no? Para hacer acuerdos y para programáticos, como vuelvo a repetir, programáticos en función de los grandes intereses populares. Tenemos prioridades, las prioridades son la reactivación de la economía, las prioridades son la pandemia en la que estamos viviendo, son prioridades que en este momento son los que marcan la ruta de los acuerdos parlamentarios. Arquitecta, Creo y Social Cristiano suman una cantidad de votos de 31. ¿Ustedes estarían dispuestos a dialogar con ellos para llegar a un acuerdo y que Salvador Quispe sea el próximo presidente de la Asamblea? Y de ser así, el gobierno del presidente Lasso siempre ha hablado de acuerdos, de consensos, de conversaciones. ¿Estarían tal vez en el momento, si es que buscan a estos grupos o a estos actores políticos para llevar a Salvador Quispe a la presidencia, estarían de acuerdo en conversaciones con ellos? Y si es así, también el poder gobernar con ellos y aceptar sus ideas. Señorita periodista Yadira, ¿no? Yadira, Bueno, sí. sí, una ley, una reforma de ley se aprueba en este momento con 70 votos. Nosotros no estamos en la búsqueda de votos, no estamos en la búsqueda eh, de, eh, de acuerdos que solamente permitan sumar votos, ¿no? La tarea legislativa no solamente es llegar a consensos numéricos. La tarea legislativa fundamentalmente es llegar a acuerdos que nos permitan eh, avanzar en el área legislativa que dé el sustento real y concreto a las políticas del Ejecutivo. Por lo tanto, si nosotros tenemos que conversar, conversaremos con todos los bloques que permitan el avance de la sociedad, el avance del Ecuador, porque eso es parte de las tareas que nos competen. 45 votos, que es lo que en este momento son la alianza Pachacutic, Izquierda Democrática, no nos permiten concretar ninguna propuesta de ley. Tenemos que avanzar con acuerdos legislativos, eso sí, le vuelvo a marcar, sobre acuerdos legislativos transparentes sobre la mesa y programáticos que nos permita avanzar a llegar a aquella votación que nos permita concretar propuestas de ley y leyes en favor de los intereses. Tenemos que conversar con quiénes, tenemos que conversar con todos aquellos que estén dispuestos a seguir esta línea de los grandes intereses, populares. En algunos momentos, seguramente haremos una confluencia con UNES, en algún tipo de ley, en algunos momentos haremos una confluencia con otros grupos políticos, pero ¿cuál es el eje? ¿Cuál es el derrotero? Es la aprobación de leyes en función de las mayorías. Por supuesto, nuestras propuestas de ley
tienen una base ideológica, tienen una base programática, y cuando se trata de encontrar confluencias, a veces esto no es fácil. Pero bueno, nuestros derroteros son esos, y en la medida en que nosotros vayamos concretando leyes, vayamos concretando reformas de leyes y leyes en función de las grandes mayorías, esperemos que este sea el camino para que nos une con los otros bloques parlamentarios. Gracias, arquitecto. Gracias, arquitecta Patricia Sánchez, asambleísta de Pachacuti. Muchas gracias a ustedes, muy amables por atender esta entrevista. Gracias a nuestra invitada, la arquitecta Patricia Sánchez, asambleísta nacional electa de Pachacutic.